Hola a todos, muy buenas tardes. Pues ya son 4:30, vamos a dar inicio a nuestro webinar a nivel nacional, donde nuestros expertos hablarán sobre la restricción temporal de sellos y la prevención de riesgos fiscales 2022. Les comento que esta sesión se va a grabar para después poderla ver a todos ustedes y puedan replicarla nuevamente. Y se mandará los correos con los que se registraron. Pedimos amablemente su apoyo en que los micrófonos se mantengan en silencio para evitar cualquier ruido adicional y poder escuchar pues todo lo que nuestros ponentes han preparado para nosotros. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, algún comentario, por favor déjenlo en el chat que está en nuestro Webex. Lo pueden encontrar en la esquina inferior derecha con el icono de chat. Ahí pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y al final de la sesión pues los daremos a conocer a nuestros ponentes para que nos den respuesta. Bueno, bienvenidos nuevamente. Les voy a platicar rápidamente nuestros ponentes del día de hoy, que en primer lugar está Francisco Bracamonte, socio del área legal fiscal. Él está presencialmente en la sede de Puebla. Nuestro ponente Juan Carlos Esqueda, que es nuestro socio de áreas de reingeniería empresarial. Él se encuentra presencialmente en la sede de La Paz, Baja California Sur. Y nuestro invitado especial, el licenciado Hans Vázquez, es delegado de la Delegación de Baja California Sur de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Voy a leer brevemente un extracto de su biografía. Hans cuenta con diversos cursos y diplomados afines a la materia fiscal, denominados Derechos Humanos en materia fiscal, impuestos internacionales, comercio exterior y aduanal, el ABC de la igualdad y la no discriminación, inducción a la Administración Pública Federal y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Nuestros ponentes sean bienvenidos. Vamos a dar inicio oficialmente a este webinar. A todos nuestros asistentes, pues nuevamente bienvenidos. Esperamos que sea muy útil esta información. Y cualquier duda o cualquier comentario sobre algún sonido que nos escuche, por favor también déjenmelo en el chat para que yo revise qué está pasando. Y pues damos inicio. Adelante, ponentes. Gracias, Fanny. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes platicando sobre este tema importante que es el tema de la cancelación o restricción de los certificados digitales, ¿no? Para efectos fiscales. Hoy agradecemos la presencia de nuestro invitado, el licenciado Hans Vázquez, que más adelante seguramente compartirá algunas de las experiencias importantes en temas de restricciones y de cancelaciones de estos sellos digitales, ¿no? Bueno, pues arrancamos, Fanny, con un poquito de lo que va a ser la estructura de la plática del día de hoy. Vamos a dar un poquito de antecedentes de lo que es esta figura dentro de lo que es la estructura de nuestras leyes fiscales. Posteriormente, entre nuestro socio Francisco Bracamontes y el licenciado Hans, entrarán de lleno a la parte técnica del artículo 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que son prácticamente los artículos que contemplan esta figura y en la cual veremos toda la casuística de este tema, ¿no? Y bueno, pues tenemos que arrancar forzosamente con lo que es el tema de la estimación recaudatoria que vimos en este ejercicio del 2022, ¿no? Recordemos que se presentó el paquete económico en el año 2021 para este 2022. ¿Y qué es lo que vemos, no? Estos son los números comparado con el ejercicio 2021, en donde a pesar de venir de un proceso pandémico, donde la economía se había contraído de manera importante, donde las empresas habían caído en materia de operación, a pesar de todos estos factores negativos que traíamos en la parte económica, pues la recaudación, tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto al valor agregado, que son los dos impuestos más importantes en materia recaudatoria para nuestro gobierno federal, pues tienen un incremento comparativo contra lo que es el ejercicio 2021, ¿no? Impuesto sobre la renta sube aproximadamente un 8% y el IVA sube un 23%, ¿no? Adelante, Fanny. Solamente como antecedente y tener un poquito en la mente en el tema de decir, pues, ¿qué va a pasar, no? Si a pesar de que la economía está cayendo, tenemos todos esos problemas, bueno, a pesar de eso, nuestro gobierno federal en la parte de estimación estima un incremento recaudatorio. ¿Qué aspectos hay importantes en tema alrededor de este tema que vamos a empezar a ver? Pues el tema de la informalidad, sin duda, ¿no? Después de la pandemia se ha estimado una informalidad hasta un 65% de nuestra población económicamente activa, lo cual es dramático, ¿no? Sin embargo, bueno, de ese tamaño es el hueco que tenemos hoy en materia de recaudación, ¿no? Adelante, Fanny.
Otra de las noticias, y que no ha sido la única, ¿no? Hemos tenido muchísimas noticias malas en materia de nuestro mundo económico y financiero en el país. Pero bueno, hoy esta noticia en donde la bolsa mexicana agoniza, huyen empresas y no llegan nuevas, ¿no? Y se han pasado 15 meses desde la última OPI mexicana y fue pequeña. Actualmente 5 empresas iniciaron el proceso de exclusión de la lista desde 2020, ¿no? Entonces, noticias como esta han sido común estarla viendo en los últimos meses, ¿no? Lo cual, pues realmente complica mucho el tema de crecimiento, el tema de generación de empleo, generación de inversión en nuestro país. Adelante, Fanny. Venga, pues. ¿Qué es lo que trae como objetivo este paquete económico? Hay 3 ejes importantes. Uno de ellos, sin duda, es el tema de aumentar nuestra eficiencia recaudatoria. Eso es lo que estima nuestro gobierno federal. ¿A través de qué? De pues, recaudar de manera más eficiente en el marco de la legislación actual, el de facilitar la relación de los contribuyentes con la administración tributaria, lo cual pues ciertamente ha sido algo que seguramente todos hemos experimentado que no se ha logrado y que al contrario ha sido más complicada esta relación contribuyente-autoridad. El tema de incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes a través de herramientas digitales y de la facilitación de los trámites. No, vamos a comentar un poquito más adelante sobre este proceso. La verdad es que también fue complicado lo que es este nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza, pues tampoco dio la confianza como para poder llegar a los números que estaba estimando la autoridad llegar. Y eso lo que nos hace decir es que realmente no hay, ¿no? La voluntad de estos contribuyentes de poder entrar a este cumplimiento de obligaciones fiscales de manera voluntaria. Y bueno, la autoridad tendrá que utilizar otras de las herramientas o muchas de las otras herramientas que normalmente tienen a su alcance para poder encontrar la manera de cómo aumentar este padrón de contribuyentes, ¿no? Y por último, pues mejorar la comunicación de manera remota con el contribuyente para que sea clara, oportuna y cercana, ¿no? Esto pues lo hemos visto ahora con los nuevos procesos de firmas electrónicas, el momento de la inscripción de las personas morales y personas físicas, la ampliación que se ha tenido en el tema de la obtención por parte de la autoridad de teléfono celular, teléfono fijo, correo electrónico, el poder tener el buzón tributario activo para prácticamente ya todos los contribuyentes. Entonces, ha sido un poco el tema de cómo llegar a ampliar este canal de comunicación con los contribuyentes por parte de la autoridad. Adelante, Fanny. Uno de los siguientes ejes que trae este paquete o que trae este paquete económico, el tema de bajar la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Gran parte de las reformas que tuvimos ahora para 2022 estuvieron muy encaminados al cumplimiento de estos 3 subejes que vienen aquí, que es el tema de combatir la elusión y evasión fiscal mediante estrategias integrales a lo largo del ciclo tributario y que permitan la detección oportuna y combate de estas prácticas indebidas, ¿no? Hemos estado viendo muchísimos más actos de autoridad y que cuestionan de manera muy importante el tema de la legalidad y el soporte, sobre todo en temas de materialidad, de muchas de las operaciones que se tienen por parte de los contribuyentes, ¿no? Lo cual, pues obviamente, tiene una incidencia importante en materia de incremento recaudatorio, ¿no? Otro de los subejes en este tema de bajar la evasión y elusión fiscal lo tenemos en implementar la utilización de herramientas tecnológicas que permitan un mejor control de sectores susceptibles de prácticas ilegales. Y obviamente este es uno de los puntos más importantes de la plática del día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que hoy la autoridad ha utilizado para poder detectar a estos contribuyentes o esta baja recaudatoria que ellos presuponen que tiene efectos a través de lo que es la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Y por último, pues el tema de fortalecer la fiscalización y el control aduanero por medio de modelos de riesgos más asertivos y de inteligencia analítica pues basada en ciencia de datos. No lo hemos visto los movimientos que se ha venido dando de las aduanas en donde prácticamente ya pasan a lo que es el tema de Guardia Nacional, de la parte de esta nueva estructura, estas nuevas medidas en donde pues las aduanas se han venido reformando, se han venido adecuando a nuevas
estrategias de fiscalización y de alguna otra manera, pues lo que buscan es este fortalecimiento, ¿no? Para poder que toda esa mercancía que entra de manera ilegal, ¿no? A nuestro país y que está circulando según parte de lo que es la fundamentación por la implementación de esta carta aporte que hoy tenemos también, ¿no? Y emisión del CFDI 4.0 que va ligado con esto al tema de poder controlar toda esta mercancía de contrabando que se estima circula en todas las carreteras de nuestro país, ¿no? Entonces, pues, esta parte ha sido de manera importante el fortalecimiento que le han venido dando a la Administración Pública Federal en materia de fiscalización. ¿No? Adelante, Fanny. Y bueno, el último de los ejes, ¿no? Que vienen aquí también en el paquete, que es el tema de combatir la corrupción, ¿no? Parte de lo que ha sido el mensaje desde la llegada de esta administración pública federal, pues ha sido uno de los ejes más importantes que ellos han traído como bandera. Sin embargo, pues bueno, vamos a ir viendo, o cada quien tendrá, ¿no? Su punto de vista de avances o retrocesos que tenemos en este tema, ¿no? Sin embargo, pues ellos parte de sus objetivos, pues es integrar el combate a la corrupción con el objetivo de cero impunidad, el de coordinar esfuerzos con otras dependencias de seguridad nacional con el fin de implementar acciones de inteligencia y operativos destinados a la mejora de procesos y a la generación de técnicas anticorrupción, ¿no? Y finalmente, pues robustecer todos estos mecanismos de transparencia y participación ciudadana a fin de que los contribuyentes tengan certeza de que sus contribuciones se están utilizando para los fines que se establece la ley, ¿no? Eso es lo que estamos hoy, yo creo que, teniendo como una de los temas pendientes todavía como país, porque yo insisto, ¿no? Es un tema muy sensible, pero este tema, de acuerdo con las últimas mediciones que hemos tenido de organismos internacionales, pues lejos de avanzar hemos retrocedido, ¿no? Entonces yo creo que esta estrategia que se ha utilizado no ha sido o no ha tenido los resultados esperados por esta administración federal. Adelante, Fanny. Pues, ¿qué tenemos hoy, no? Este es un collage de lo que son las últimas noticias que hemos tenido, en donde aquí nuestra jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dice, pues no hay terrorismo fiscal contra empresarios, el que se sienta amenazado, algo trae en su conciencia, ¿no? El SAT exprime hasta las piedras con auditorías y recauda como nunca, que ahorita lo vamos a ver un poquito en tema recaudatorio, ¿no? El SAT busca información detallada del contribuyente a través de lo que sería el CFDI 4.0. La verdad es que todo este tipo de noticias que hemos estado viendo es eso, ¿no? Un tema de presión importante al contribuyente formal, al contribuyente que está siempre ahí en ese padrón y que cada vez este tipo de políticas públicas que estamos viendo por parte del sistema de administración tributaria, pues nos lleva a eso, ¿no? A poder estar haciendo un pago del tributo muy por encima de lo que debería de estarse pagando dentro de las empresas por la cantidad impresionante de requisitos que hoy el sistema de administración tributaria exige a través de todas estas modificaciones que hemos tenido recientemente, buscando siempre el tema de justificar la materialidad de las operaciones que estamos teniendo dentro de las empresas, ¿no? Y esto obviamente aparte ligado a lo que sería el gran costo administrativo que han tenido todos los contribuyentes para poder implementar medianamente muchos de los procesos internos que conlleven o lleven a la administración de los negocios a poder tener elementos suficientes en una revisión de poder demostrar la materialidad de este tipo de operaciones que se tienen en el día a día, ¿no? Adelante, Fanny. Un poquito de números, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en materia de fiscalización, ¿no? Aquí tenemos el último reporte tributario, que es el de enero a septiembre de 2021, y aquí vemos cómo viene la recaudación primaria, la secundaria y el tema de eficiencia recaudatoria, ¿no? En el tema de recaudación primaria, aquí está en miles de millones de pesos, ha tenido una eficiencia sumamente importante, como lo vemos aquí en estos números, ¿no?
Aquí viene lo que es a través de qué procesos se han venido dando y cómo se ha venido combatiendo estas empresas que facturan operaciones simuladas, cómo se ha venido dando un poquito el desarrollo desde 2014, cómo se han ido subiendo a través de lo que serían estos reportes, aplicando lo que sería el 69B en estos padrones, ¿no? Cómo tuvo un incremento muy importante 2017, 2018 y bueno, ahorita 2021, aun cuando la cantidad no es tan grande comparada como veníamos en los años anteriores, pues la eficiencia recaudatoria se ha venido reflejando de manera importante en todos estos números que hoy tenemos en estos informes tributarios y de gestión. No, va a ser muy importante revisar el informe que tenemos nosotros ya para el cierre del 2021 y poderlo comparar contra lo que sería ya el presupuesto que se tenía en materia de recaudación para el ejercicio del 2021 en materia de cada uno de los impuestos, ¿no? Pero bueno, hoy lo vemos, ¿no? A través de programas de cumplimiento, ya sea efectivo o virtual, cómo se han venido incrementando estos números de manera significativa en los últimos trimestres, ¿no? Adelante, Fanny. ¿Qué es lo que ha utilizado la autoridad, ¿no? Y qué es lo que hemos estado escuchando en los últimos meses? Hoy tenemos aquí el uso de la tecnología que se ha convertido de manera pues, trascendental en los procesos recaudatorios para la autoridad, ¿no? Tiene hoy un modelo de riesgo muy importante a través del análisis de lo que sería los datos que tiene hoy la autoridad de cada uno de nosotros como contribuyentes pues la verdad le permite perfectamente establecer estos modelos de riesgo por cada uno de los contribuyentes o sectores ¿no? o actividades que se tienen en nuestro país o regiones en donde puede identificar claramente un contribuyente con riesgo y en donde pues, seguramente este tipo de contribuyentes estarán recibiendo inicialmente estas cartas invitación que hemos tenido de manera muy importante un incremento en los últimos meses, ¿no? Derivado de este análisis de riesgo que la propia autoridad está haciendo, ¿no? Una fiscalización en tiempo real. Hoy con la emisión de los FDI que tenemos, tanto emitidos como recibidos, pues la autoridad prácticamente en el mismo momento sabe qué es lo que está sucediendo en cada uno de los negocios, lo cual le da una ventaja sumamente importante comparada con lo que sucedía en el pasado, ¿no? Hoy me atrevo a decir que prácticamente tiene completado en un 97-98% el esquema de fiscalización que en el pasado pensaba tener, ¿no? Los pasos que han dado hoy con las modificaciones de los FDI, la verdad que ha sido de manera impresionante la manera de cómo ha tomado el control de la fiscalización de manera electrónica, ¿no? Hoy una inteligencia artificial a través de la minería de datos, ¿no? Con el CFDI 4.0, el avance que va a tener la autoridad va a ser importante y con eso se va a complementar el tema de ayuda interinstitucional que se puede llegar a dar entre diferentes dependencias, ¿no? Esto va a servir no simplemente para un fin fiscal, sino también para fines extrafiscales, en donde mucha de la información que hoy viene contenida en este CFDI 4.0 será aprovechado de manera muy importante a través de las diferentes plataformas que se tienen en distintas dependencias federales, ¿no? Las redes de vínculos, cruces interinstitucionales y obviamente el beneficiario final, ¿no? Que es lo que al final a la autoridad le ha costado un poquito llegar, pero que hoy lo estamos viendo con todos estos procesos que se están haciendo, pues obviamente la autoridad cada vez tiene más claro cuál es el beneficiario final que en materia fiscal, ¿no? Adelante, Fanny. Bueno, aquí entramos ya un poquito a lo que sería el tema y dejando atrás el tema de antecedente, tenemos hoy un nuevo modelo recaudatorio, ¿no? Las facultades de gestión se dan a través de las cartas invitación, correos electrónicos y de programas de vigilancia profunda a través de caídas recaudatorias que identifica la autoridad a través de la minería de datos, ¿no? Con eso tenemos o llegamos seguramente en muchos de los casos a una restricción temporal de sellos contenida en el 17H bis
y que aquí sí me gustaría un poquito platicarles, ¿no? El tema del antecedente de manera muy rápida. Este artículo 17H bis tiene su nacimiento en 2004, en esa famosa reforma que fue una de las más importantes reformas fiscales. Viene ya incorporado lo que sería la cancelación de certificados, ¿no? Este artículo 17H nace con 11 causales, con temas de cancelación de certificados. Posteriormente, en 2014, sufre una reforma en donde se le adicionan algunas otras fracciones para poder robustecer el tema de cancelación de certificados, pero no fue sino hasta 2020 en donde aparece el artículo 17H bis y se da la figura de o migra la figura de la cancelación al tema de restricción temporal, ¿no? Y es donde nace este 17H bis en ese 2020 y que al final, pues bueno, viene a complementarse ahora para 2022 y fortalecer todo este proceso recaudatorio, ¿no? Y bueno, al final el tema de llegar a una restricción temporal o definitiva de sellos digitales, pues no nos puede llevar a lo que serían las facultades ya de comprobación de la autoridad, que en muchos de los casos pues inicia, ¿no? De manera virtual ya con este tipo de programas de vigilancia profunda, pero bueno, al final ya las facultades de comprobación contenidas en Código Fiscal de la Federación, pues pueden llegar a terminar en algunos de los casos en estas visitas domiciliarias, auditorías de gabinete o lo que sería la auditoría electrónica, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el esquema. Últimamente el tema de cartas invitación y estos programas de vigilancia profunda las hemos tenido de manera mucho más recurrente con nuestros contribuyentes, pues obviamente con toda esta cantidad de datos que se tienen por parte de la autoridad, ¿no? Adelante, Fanny. A la siguiente. Es un ejemplo prácticamente de estos correos que estamos recibiendo, ¿no? En donde ya la autoridad por ejercicio nos está mandando, la siguiente si quieres, Fanny, ¿no? Este es prácticamente lo mismo, en donde tenemos un comparativo, la autoridad nos hace un comparativo por ejercicio o por tipo de impuesto, en este caso en particular es de lo que serían los FDI facturados y los FDI tanto recibidos como emitidos, y las diferencias que trae la autoridad, ¿no? En cuanto a lo manifestado en nuestras declaraciones anuales y simplemente nos invita a poder revisar en primera instancia nuestra situación fiscal y que en caso de que efectivamente tengamos algunos errores o detectemos algunos errores, pues nosotros podamos de manera voluntaria poder empezar en un proceso de autocorrección, ¿no? En muchos de los casos no se les toma en cuenta, sin embargo, seguramente el siguiente paso que tendremos será esta invitación a acudir a una revisión profunda como lo está haciendo la autoridad, cuando en los casos en particular así valga la pena por las diferencias que se traigan tanto en deducciones como en ingresos manifestados en declaración anual contra los FDI emitidos o recibidos, ¿no? Entonces, pues obviamente todos estos procesos al final eficientizan lo que sería el sistema recaudatorio que tenemos hoy en nuestro país, ¿no? Adelante, Fanny. Y bueno, aquí empezará por aquí ya nuestro socio Francisco Bracamontes y el licenciado Hans con el tema de lo que sería ya la parte técnica de lo que es el 17H bis. No, adelante, Parra. Gracias, Juan Carlos, y bienvenidos a todos nuevamente. Un gusto estar con ustedes platicando este tema y esperemos que les podamos agregar mucho valor con esta charla. Y efectivamente, como bien dice mi socio Juan Carlos Esqueda, con todo este entorno que nos planteó antes de empezar ya a platicar de la cancelación del certificado de sello digital, digamos, la autoridad tiene un apetito recaudatorio bien importante y está utilizando pues diversas medidas para incrementar de manera notable la recaudación, incluso a veces del perjuicio de las empresas, porque muchas veces las prácticas que está utilizando, pues incluso acaban derivándose en algunas injusticias, como probablemente ahorita podemos ir concluyendo al ir revisando las causales de cancelación del certificado de sello digital. Lo platicó Juan Carlos, el tema de los medios electrónicos se incorpora al Código Fiscal en 2004 y lo que dice la exposición de motivos, pues es que se tiene que modernizar la administración fiscal y utilizar las herramientas tecnológicas que ya para
entonces se tenían. 2004, estamos casi a 20 años ya, vamos a cumplir ya casi 20 años de que se usan medios electrónicos. Y en ese año se incorporan diversos medios electrónicos, básicamente 3, que son el uso de documentos digitales, que no es, todo el mundo ya los usaba para entonces, pero no estaban regulados en materia fiscal, la famosa firma electrónica y el certificado de sello digital. ¿Qué es eso del certificado de sello digital? Es un archivo electrónico que su apellido, su terminación es SER, es otro archivito que su terminación es key en inglés, y un password. Eso es el certificado de sello digital. ¿Y para qué sirve? Para vincular a un individuo pues con un documento, ¿no? Es la forma en cómo sabemos que el que firmó el documento es el individuo que dice ser. Para eso es el certificado de sello digital. Sin ese certificado pues, sería imposible validar la autoría de los documentos, ¿no? En materia impresa, pues vemos que la firma se parezca a la firma que conocemos de las personas. En materia digital, pues debe de haber estos medios. Y este certificado se usa principalmente, o más bien yo diría únicamente para la emisión de CFDIs, de los diferentes tipos de CFDIs, que son básicamente los CFDIs de ingresos y los CFDIs de egresos, entre los que se encuentran, por ejemplo, las nóminas o las notas de crédito. Y es medular la emisión de CFDIs, pues porque nos sirve tanto para que podamos efectuar las deducciones, la mayor parte de las deducciones tienen que tener un CFDI para poderse efectuar, y también pues estamos obligados a emitirlos en el momento en que se obtienen ingresos en los tiempos que establece la ley, de forma tal que el efecto de no poder emitir los CFDIs, pues es primero que no se podrían tener transacciones con los clientes, pero tampoco se podrían digamos, deducir, por ejemplo, las nóminas, porque no podríamos cumplir con los requisitos de deducción de las nóminas. Y la autoridad, a sabiendas de esto, aunque desde el 2004, como lo dijo Juan Carlos, había hipótesis para cancelar el certificado de sello digital, en el año 2014 incrementa esas hipótesis poniendo en el artículo 17H, en ese tiempo no existía el 17H bis, ese es de 2020, es nuevo, pero en el 17H ponen una fracción que es la fracción 10 y ya traía muchas hipótesis de cuándo se podía cancelar el sello digital. Quizá no me expliqué bien. Desde 2004 se puede cancelar, había unas hipótesis para cancelarlo. En 2014 se amplía el abanico de hipótesis para cancelarlo. Antes de 2014, digamos que se cancelaba, pues sí se moría el contribuyente, si se comprometía la seguridad en las oficinas o en las computadoras de la autoridad respecto a la integridad de sus certificados, o si una sociedad se liquidaba o se fusionaba, entonces en esos casos como que se cancelaba. 2014 establece una serie de causales donde la autoridad cancela ya el certificado de sello digital cuando el contribuyente tiene incumplimiento de obligaciones fiscales. Por ejemplo, decía en aquel tiempo, pues cuando no se presentan creo que decía más de 3 declaraciones en un periodo de 6 meses consecutivas, y hay una serie de hipótesis que la autoridad utilizaba para presionar al contribuyente que estuviera al corriente. Y en el año 2020 se incrementan aún más esas causales, se quita del artículo 17H esa fracción 10, se manda un artículo especial, que es el 17H bis, y no solo se quedan las causales que ya había, sino que se incrementan. Y entonces sí se establece ya como un verdadero medio de control y de presión, y yo diría sancionatorio hacia los contribuyentes, y me parece que es una de las herramientas más fuertes que tiene hoy la autoridad para hacer que el contribuyente cumpla sus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido la autoridad sus facultades de comprobación, que vienen ahí en el artículo 42 del Código Fiscal, pero esas facultades le llevan tiempo, le llevan recursos para poder recaudar, y en cambio las facultades del 17H bis, pues son facultades que en su mayoría ejerce de manera electrónica, y que si bien el acto del 17H bis no es un acto pues de privación, al contribuyente no le privan de sus recursos, pero sí es un acto de molestia donde le obligan al contribuyente o a aclarar o a regularizarse. Y la autoridad tiene un costo muy bajito al hacer esto, porque básicamente lo único que hace es mandar a través del buzón tributario un oficio diciendo, hemos resuelto que vamos a restringirte el uso del certificado, el sello digital, porque encontramos que caes en una de estas hipótesis, y entonces tienes un plazo para poder aclarar tu situación fiscal, ya sea corrigiéndola o aclarándonos que no caes en la hipótesis que nosotros, autoridad, pues sí decimos que caes, ¿no? En eso básicamente consiste el artículo 17H bis. Antes te cancelaban el certificado de sello digital y después tenías que solicitar otro. Hoy el 17H bis ya no lo cancela, lo que dice es que te restringen su utilización.
te la restringen por un plazo de 40 días. Si en ese plazo de 40 días no has aclarado tu situación fiscal o te has corregido, entonces sí ya viene el procedimiento de cancelación. Entonces no es lo mismo la cancelación que la restricción. En la restricción, el certificado de sello digital sigue vivo, pero no lo puedes usar. Y si en 40 días no haces las aclaraciones correspondientes, pues entonces sí ya lo cancelan y ya tu única alternativa es solicitar otro, ¿no? Y uno dirá, bueno, pues qué fácil, pues solicito otro. Pero ahorita vamos a ver que no es tan fácil, que de hecho, una vez cancelado, pues la única forma de solicitar otro, en la mayor parte de las veces, pues ya es simplemente corrigiendo la situación fiscal, ya no se permitiría aclarar, porque ya el contribuyente tuvo restringido su certificado de sello digital y tuvo 40 días hábiles para poder hacer las aclaraciones. No me voy a meter tanto al procedimiento porque el delegado de la Prodecom, que nos acompaña, Hans Vázquez, nos va a explicar con mucho más detalle el procedimiento, incluso en las partes del procedimiento donde puede intervenir la Prodecom y cómo interviene y cómo nos puede ayudar. Pero así, a grandes rasgos, llega a través de tu buzón tributario una resolución diciendo se restringe el uso de tu certificado de sello digital. ¿Por qué? Pues hay una bola de causales. Generalmente, antes de que restrinjan el certificado de sello digital, ya había llegado al buzón tributario alguna invitación diciendo, por ejemplo, que los ingresos no coincidían con los FDIs. Y no habiendo el contribuyente atendido la invitación, pues entonces la autoridad ya manda una resolución restringiendo el uso del certificado de sello digital. ¿Qué tenemos que hacer una vez que recibamos ese oficio? Pues tenemos 40 días para hacer una aclaración. Mientras no la hagamos, está restringido el certificado de sello digital y no podemos emitir CFDIs. Por tanto, pues hay que hacer muy rápido la aclaración. Afortunadamente, el Código Fiscal dice que una vez que metamos la aclaración, aun tengamos o no tengamos razón, hayamos o no hayamos aportado las pruebas, la autoridad el otro día revive el certificado de sello digital, lo vuelve a activar, en lo que estudia las pruebas que le damos para llegar a una resolución final. Pero, digamos, una vez que nosotros metemos a través de buzón tributario el procedimiento de aclaración, entonces la autoridad tiene 10 días para estudiar estas pruebas y tiene que emitir una resolución al término del día 10. Ya nos explicará Hans que este término se puede interrumpir porque en los primeros 5 días la autoridad nos requiere información adicional o incluso la autoridad nos puede decir que es necesario que ellos hagan algún tipo de procedimiento o de instancia adicional, como por ejemplo, no sé, voy a ir y voy a revisar tu domicilio fiscal. Y eso, digamos, es en los primeros 5 días, o nos requieren o nos avisan que además del requerimiento van a hacer un procedimiento adicional, alguna instancia. Y después de eso, entonces, pues ya empiezan a correr, después de que entreguemos lo que nos requieren o de que la autoridad realice su instancia, pues ya empiezan a correr los 10 días para que ya resuelva la autoridad en definitiva si va a reactivar nuestro certificado de sello digital, ya quitarle su restricción de manera definitiva o si lo va a cancelar, ¿no? Entonces, digamos que hay que atender inmediatamente, hay que consultar el buzón tributario, hay que tener el medio de contacto actualizado. El medio de contacto es el correo electrónico que al dar de alta nuestro buzón tributario registramos, pues para que nos enteremos que hay algo en el buzón tributario, porque muchas de las personas que nos llegan en problemadas, pues es porque no les llegó el correo electrónico diciendo que había una notificación en su buzón tributario y además pues no consultan el buzón tributario, entonces pues se enteran el día que quieren hacer una factura y resulta que ya no sirve su certificado, no pueden timbrar esa factura, ¿no? Entonces, digamos que hay que estar atentos al buzón tributario y en cuanto cancelen el sello digital, pues habrá que empezar el procedimiento. Pero lo que quiero platicar, pues no es cómo resolver el tema, es primero cómo evitar que nos estén restringiendo el certificado de sello digital. Entonces vamos a la otra lámina. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces hay un montón de causales para que nos restrinjan el certificado de sello digital. Por ejemplo, una es no presentar la declaración anual o no presentar 2 declaraciones mensuales. Antes de la reforma de 2020 se necesitaban hasta 3 declaraciones. Hoy con que pasen 30 días sin que presentemos la declaración anual o no se presenten 2 declaraciones mensuales y pasen 30 días, pues nos restringen el certificado de sello digital. Entonces, pues primer punto a cuidar o primer tema de riesgo para que ocurra la cancelación del certificado es, pues el primer punto es presentar las declaraciones a tiempo, es lo que evita el riesgo de que nos cancelen el sello digital. Otra es que la autoridad vaya a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución porque
el contribuyente tenga créditos fiscales firmes y resulta que cuando llega pues a embargar los bienes de la negociación, pues resulta que el contribuyente ya no se encuentra ahí. Entonces la autoridad lo que hace es restringe el sello digital. Otra más que puede ser también común es deducir certificados CFDIs de empresas o personas que están enlistadas en las listas del SAT que se derivan del artículo 69B, los famosos CEFOS, ¿no? Los que emiten CFDIs por operaciones simuladas, que el SAT inició el procedimiento del artículo 69B, el contribuyente no hizo las aclaraciones para probar la capacidad que tenía de dar los servicios o de vender los bienes que los CFDIs amparan y por tanto el SAT publicó en esas listas. Generalmente cuando publica el SAT esas listas, bueno, no generalmente, usé mal la palabra, más bien cuando publica el SAT esas listas, los contribuyentes que son usuarios de esos CFDIs deben de quitarles los efectos fiscales. Claro, antes de eso tienen un derecho de audiencia y un procedimiento de aclaración donde el contribuyente podría decir, bueno, eso que me facturó este proveedor sí existe y aquí están las constancias de que entró a mi almacén, de que lo pesaron en la báscula que tenemos en la compañía, me lo trajo un transportista y esta es la carta aporte del transportista, bla, bla, bla. Se puede hacer ese procedimiento. Si no se hace, pues entonces tendría que quitar el contribuyente que es usuario de esos FDI los efectos fiscales. Y cuando no los quita, pues es una causal de que mientras los quita, le restrinjan el uso de su certificado de sello digital. Otro tema es que se detecte que el domicilio fiscal que usa el contribuyente, pues no es el que menciona el artículo 10 del Código Fiscal. Traducido al español, el Código Fiscal dice que el domicilio fiscal es donde está la administración principal del negocio. Cuando llega un inspector de la autoridad, se encuentra que no hay evidencia de que la administración principal del negocio esté en ese lugar, porque de hecho pues no se encuentran personas, no se encuentra evidencia de que está archivada la contabilidad, no se encuentra ningún integrante de los órganos directivos o ninguna persona empleada de la compañía que tenga cargos directivos, y la autoridad pues concluye que ahí no es el domicilio fiscal y que se manifestó como tal, entonces otra causal más. Uno de los temas que más va a originar o que más está originando que se restrinja el certificado de sello digital es el que proviene de la diferencia que hay entre los FDIs y los datos manifestados en las declaraciones. La autoridad, digamos, hace una operación pues, muy simple de que es sumar los FDIs de ingresos de los contribuyentes y compararlo contra los ingresos nominales que se plasman en la declaración mensual de ISR o contra los actos o actividades, hoy que se tiene que emitir el complemento de pago cuando se cobran el precio o la contraprestación de las operaciones, pues la autoridad compara los complementos de pago con el valor de actos o actividades declarado para IVA, y en la declaración anual pues hace operaciones similares, compara ingresos acumulables contra los ingresos del CFDI y deducciones autorizadas contra los CFDI que dan al contribuyente los proveedores. Evidentemente, al comparar, pues es casi imposible que coincidan y hay cualquier cantidad de razones por las que no coinciden. Hoy, si ven su aplicativo con el que presentan la declaración, incluso automáticamente ya jala los datos de los FDIs emitidos por el contribuyente y después viene un menú pues para irle quitando cosas que pese a que se emitió el CFDI no son ingresos, pues para intentar llegar a los ingresos que está manifestando el contribuyente en la declaración. Sin embargo, pues ese aplicativo se ha quedado muy corto y hoy hay decenas y decenas de contribuyentes pues quejándose que no pueden presentar su declaración porque no trae las opciones correspondientes, la declaración para conciliar los FDIs con los ingresos. Les voy a poner un ejemplo. Los contribuyentes, yo tengo un cliente que construye máquinas para la industria automotriz. La ley del impuesto sobre la renta dice que se acumula el ingreso cuando se fabrican activos fijos de largo proceso de fabricación, pues conforme cuando se cobra o cada trimestre con el avance de la obra, dependiendo de una serie de cosas que no es el tema y no me voy a meter, pero digamos que el ingreso no se acumula cuando se emite el CFDI, sino se acumula, por ejemplo, con el avance que tiene la construcción del activo fijo. O, por ejemplo, seguramente han visto una regla en la miscelánea, la 2.2.4, que dice que en contribuyentes que cobran el precio de un servicio, de un bien, pero todavía no han prestado el servicio o no han entregado el bien, pues tienen la opción de, en lugar de acumular el cobro, que pueden acumular el saldo de un registro y deducir un costo de ventas estimado. Entonces, por ejemplo, pues este tipo de cosas que les platico hacen que los FDIs y los ingresos pues no coincidan. Y entonces cuando la autoridad espera que coincidan
nos manda una invitación de que no coinciden y no le aclaramos y le explicamos por qué no coinciden, pues viene la cancelación la restricción del certificado de sello digital. Este es uno de los temas quizá más importantes y la conclusión principal que yo quisiera dejarles, que estén verificando cada mes que los ingresos que están manifestando en sus declaraciones, si bien o que coincidan con los FDIs, que sería muy raro, o si no coinciden, que ustedes tengan claridad de cuál es la diferencia, para que en cuanto la autoridad los invite a acercarse a explicar la diferencia, ustedes no tengan que estar correteando al contador y contratando eventuales para que les ayude a hacer la conciliación, sino que tengan mucha claridad de por qué no coincide. Hay que hacer estas conciliaciones, incluso hay ya sistemas electrónicos que permiten hacer como de manera automatizada y mucho más fácil estas conciliaciones. Otro tema que origina que se restringe el certificado es que los medios de contacto del buzón tributario no sean, es decir, el SAT manda una notificación y resulta que el correo al que llega le regresa al SAT rebotado de que no existe, pues es otra causal más. Y un tema novedoso, un tema nuevo que acaba de incorporarse es cuando un accionista que tiene el control efectivo de una sociedad le cancelaron su certificado de sello digital a él como persona o a otra empresa de la que es accionista y tiene también el control, pues eso es una causal para que restrinjan en una empresa que ni nada debe, que no, nada debe, pero sí mucho teme, pues que le cancelen o que le restrinjan el certificado de sello digital, ¿no? Entonces también hay que cuidar que si tenemos accionistas que tengan el control de la sociedad, pues ver que estén sanos fiscalmente, que estén presentando sus declaraciones, que su domicilio esté localizado, etcétera, y que las empresas de las cuales estos accionistas controlan también estén en una buena situación fiscal. Adelante, Fanny. Y bueno, por efectos de tiempo, tampoco quisiera como dedicarle a cada línea un montón de tiempo adicional, pero vean nada más aquí puse como una serie de causales más que originan la restricción del sello digital, como no inscribir en el RFC a los empleados, cosa que a veces nos olvida que es una obligación, no presentar en tiempo y forma avisos al RFC, hay un montón de avisos, por ejemplo, si hay cambio de accionistas, tenemos que presentar un aviso de los nuevos accionistas, algunas empresas hacen venta de acciones o donación de acciones y no presentan los avisos. Fíjense, no poner el RFC en las actas de asambleas de accionistas es una obligación manifestar en las actas de asamblea el RFC de los socios y de los administradores. Todavía hay abogados y notarios que no cuidan este detalle. La autoridad, si lo detecta, restringe el sello digital. No cumplir requerimientos de la autoridad, no pagar los pagos provisionales de ISR a tiempo, no presentar a tiempo el aviso de cambio de domicilio, el no emitir a tiempo los FDIs. Acuérdense que cuando se tienen ventas tenemos 36 horas para mandar a timbrar el CFDI al SAT. Hay gente que, escuelas, restaurantes, etcétera, que tienen que emitir CFDIs al público en general y que usan mucho más de esas 36 horas. Si el SAT lo detecta, también les puede restringir el sello digital. No presentar la famosa, la DIOT, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. No presentar la declaración de partes relacionadas residentes en el extranjero. No enviar la contabilidad electrónica al SAT, aunque es una disposición muy añeja, todavía nos llegan casos de gente que nunca la ha enviado, entonces pues el SAT tiene esta medida de presión y el día que les restrinjan su certificado de sello, yo quiero ver cómo van a mandar la contabilidad electrónica de 2 años en muy poco tiempo, ¿no? Va a ser todo un reto. Adelante, Fanny. Bueno, y por último, 2 causales más que quise resaltar porque podemos caer con cierta facilidad en ellas, es no avisar de las contraprestaciones en efectivo que se reciban por más de 100,000 pesos. Muchas veces la gente no sabe ni que existe esta obligación. Si alguien llega y te paga 101,000 pesos, pues tendríamos que avisarle al SAT que tal persona pagó en efectivo, digamos, esta operación. La multa, incluso por no presentar esta declaración, es de más de 100,000 pesos, pero más allá de esa multa, también es una causal de restricción del certificado. Y por último, la declaración de operaciones relevantes, esta que viene en el artículo, me parece que es 31H o algo así del Código Fiscal, no me acuerdo el número del artículo, pero hay una serie de operaciones relevantes que se tendrían que reportar cuando en el trimestre excedan de más de 60 millones de pesos y hay muchísimas cosas que son reportables, como por ejemplo reestructuras, cambios de accionistas, modificaciones a operaciones entre partes relacionadas, en fin, vale la pena revisar cuáles son las operaciones relevantes porque cada trimestre hay que presentar esta declaración y si no se presenta y la autoridad detecta que caímos en las hipótesis, pues va a restringir el uso del certificado de sello digital. Adelante, Fanny.
Y bueno, no, esa era la última, todavía no nos despedimos, de hecho, nos adelantamos ahí, pero ahorita le doy la palabra a Hans, que es el delegado de la Prodecom en Baja California Sur. La Prodecom recibe mucha gente, bueno, no sé si mucha, ya Hans nos dirá, pero recibe empresas que tienen restringido el certificado del sello digital y a muchos ayudan con éxito a revivir su certificado. Entonces, pues nos va a platicar un poco cómo les ha funcionado a ellos el procedimiento, qué cosa hay que tomar en cuenta cuando lo seguimos y por supuesto, supongo yo, nos invitarás, Hans, a acercarnos a Prodecom cuando tengamos estos supuestos. Gracias, Hans, por aceptar estar con nosotros. Adelante. Al contrario, mi estimado Francisco, muchísimas gracias por la invitación, estimado Juan Carlos. Para mí es todo un gusto poder platicar con ustedes y sobre todo, agradecerte esta pequeña introducción que la verdad ha sido muy amplia y justamente tocaste los temas más importantes y medulares, en los cuales efectivamente nosotros vemos a través del servicio de orientación y asesoría y quejas y reclamaciones las problemáticas de los contribuyentes. En esta situación, como bien lo mencionaban, sí consideramos que es una facultad que tiene la autoridad, la cual, de no atenderse de manera oportuna, pues sí puede paralizar a empresas, sí puede paralizar las actividades que realicen los contribuyentes. Y en ese sentido, también la Procuraduría ha sido muy astuta en el sentido de estar canalizando y creando todas aquellas estrategias para poder solventar estas situaciones, ya que tanto la cancelación del certificado como la desmovilización de cuentas bancarias, pues sabemos que es de suma importancia para todos los contribuyentes, ¿no? En ese sentido vamos a platicar un poquito cuáles fueron las reformas para el 2022 y sobre todo los cambios que tuvimos en la resolución miscelánea fiscal para el 2022 pues derivado de la reforma fiscal 2022 que fue publicada el 27 de diciembre del 2021, en la cual pues se reformaron diversos artículos como fue el 17H, 17H bis, y sobre todo que en la primera emisión de la resolución miscelánea fiscal para este año, hubo ciertos cambios que son muy importantes señalarlos, que contemplaron en la regla 2.2.4 en las cuales de manera medular pues se establece ya el plazo, justamente como bien lo comentabas, de los 40 días para poder acudir al procedimiento del artículo 17H bis. Y asimismo, ya le establece de una manera definitiva a la autoridad el emitir la resolución en el plazo de los 10 días para los casos de aclaración que estábamos viendo del artículo 17H, situación que antes no teníamos. Y justamente a través del servicio de quejas y reclamaciones, era de los asuntos más comunes que teníamos. Oye, presenté mi caso de aclaración y llevamos un mes, 2 meses y no me emiten la respuesta. Entonces, en ese sentido también, a través de las acciones de investigación con las que cuenta esta Procuraduría, pues bueno, buscábamos justamente cuáles eran los motivos de la omisión de la respuesta de este caso de aclaración y en su caso tratar de solventar y que el contribuyente pudiera aportar todos aquellos elementos que permitieran desvirtuar o dilucidar pues la causal por la que él había sido cancelado o restringido su certificado de sello digital. No obstante ello, la verdad es que hay una reforma que la verdad es que la que a mí en su caso más me preocupó cuando la vimos publicada, en el sentido de que se incluyó para los efectos del artículo 17H las fracciones 10, 11 y 12 sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación para que los contribuyentes, en caso de no haber corregido la situación fiscal o haberlo desvirtuado a través del procedimiento de 17H bis, pues se considera como una resolución definitiva. Para el año 2019-2020 tenía esos tintes, sin embargo no era claro, y ya para el 2022 es de manera expresa que si nosotros no logramos corregir nuestra situación fiscal a través de los casos de declaración de la restricción, va a ser para el efecto de que el contribuyente tenga que regularizar de una manera total para que pueda obtener nuevamente el certificado de sello, del certificado de sello digital, ¿no? Entonces, hablamos también de los supuestos que pasan para los EDOS y EFOS, que va para el efecto de no poder desvirtuar el supuesto por el cual caíste en algunos de estos supuestos, tanto como EDO como EFO, sino aquí ya es para regularizarlo de manera total, ya que lo que se analizó justamente en la exposición de motivos fue que una disculpa, no había encendido mi cámara.
era para los efectos de poder regularizar o en su caso aportar, ¿no? Tuvimos casos en los cuales promovimos que a través de la cancelación del certificado de sello digital, pues se pudiera iniciar parte de desvirtuar si era EDO o era EFO. Sin embargo, ya para este año 2022 ya no tenemos esta situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la regla 2.2.15 nos va a dar la forma en la cual yo voy a acudir a este procedimiento para poder desvirtuar la restricción temporal del certificado de sello digital. Como bien lo comentábamos, existen varios supuestos, como puede ser desde no estar localizado dentro del país, que la verdad también es uno de los asuntos o de las causales más comunes. Y en la actualidad lo que estamos viendo también mucho es respecto de los socios y accionistas que tienen créditos fiscales, declaraciones pendientes y por tanto tienen una opinión de carácter negativa y también se encuentran con el certificado cancelado. Son los tres supuestos en los cuales mínimo en el estado de Baja California Sur estamos notando mayor afectación para la restricción, ¿no? Entonces, la regla 296 del Código Fiscal de la Federación va a ser la que nos va a marcar las reglas del juego para poder subsanar las irregularidades y en su caso poder desvirtuarlas. Y en ese mismo sentido, esta misma regla ya nos establece la prórroga que justamente comentaba mi estimado Francisco, que es toda aquella que tiene nosotros al momento que nos emiten un requerimiento, pues poder solicitarla y la misma se otorga de oficio, no queda a discreción de la autoridad fiscal. Como bien comentaba, aquí lo que más me preocupa a mí y en su caso yo invitarlos porque anteriormente, seamos un poquito honestos, hasta nosotros lo hacíamos en el servicio de orientación y asesoría, el presentar un caso de aclaración para poder desvirtuar la cancelación, muchas veces lo hacíamos ya hasta como un tema de varias oportunidades, ¿no? En donde yo presentaba un caso de aclaración, no lo lograba desvirtuar, presentaba uno nuevo y llegamos a tener casos donde después de 2, 3 aclaraciones lo lográbamos desvirtuar. En este caso creo yo que sí de una manera estructurada, analizada y sobre todo viendo bien la causal por la cual me cancelaron mi certificado, sí tengo que presentar mi caso de aclaración, pero aportando todos esos elementos, ya que de lo contrario, como bien lo decía mi estimado Francisco, en caso de que esta respuesta sea de manera desfavorable, pues va a ser para el efecto de corregir mi situación fiscal y por tanto, en este caso sí consideramos que es una resolución definitiva en la cual nos tendríamos que ir a un medio de defensa, como puede ser el juicio de nulidad. Anteriormente decíamos, oye, es que estas respuestas a los casos de aclaración no son resoluciones definitivas, ya que pues tengo un nuevo chance de poder hacerlo, ¿no? Y justamente presentamos aclaración tras aclaración tras aclaración. Desde mi punto de vista, ya en este efecto en el cual, si yo aporté todos aquellos elementos que me permitan desvirtuar la causal, a lo mejor de que sí presenté las declaraciones y por eso fue el que me lo cancelaron, pues sí voy a tener que interponer los medios de defensa porque de lo contrario, pues va a ser para el efecto de corregir mi situación fiscal, ¿no? Entonces, ahí sí hay que estar muy atentos porque en su caso ya tendríamos plazos que nos van a estar corriendo para una debida defensa, ¿vale? En ese sentido, vamos a hablar un poquito del procedimiento y en su caso, cómo Prodecon los podría ayudar. Para el efecto del procedimiento 17H, es el procedimiento normal donde la autoridad emite un oficio a través del cual se le informa a través del buzón tributario, puede ser todavía de manera presencial en algunos casos, que se deja sin efectos el certificado del contribuyente y una vez que el contribuyente se tenga por notificado de ese oficio, pues bueno, vamos a tener que acudir para poder solventar esta cancelación. Las autoridades, una vez que yo presente mi caso de declaración, que se presenta a través de la regla 47 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad me puede emitir un requerimiento. Y este requerimiento, a diferencia del procedimiento de 17H bis, no tenemos un plazo para poder solicitar alguna prórroga. La prórroga es únicamente para el procedimiento 17H bis. Una vez que yo solvente mi requerimiento, este plazo va a estar suspendido hasta en tanto yo solventar el requerimiento y la autoridad va a tener 10 días para poder resolver mi caso de aclaración y de la misma forma va a poder ser notificado a través del buzón tributario.
Para efecto del artículo 17H bis, nos vamos a ver que vamos a tener que acudir a este procedimiento de desvirtuar a través de la regla 2.2.15 y la ficha de trámite 296 del Código Fiscal de la Federación, que fue publicada en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para el 2022. Y en este caso, de la misma forma, los contribuyentes van a ser notificados a través del buzón tributario, en la cual, o de manera personal, donde se nos van a decir cuáles fueron los supuestos por los cuales yo fui restringido mi certificado de sello digital. Y aquí es muy importante señalar que Prodecon estuvo justamente muy insistente en esta figura de la restricción, ya que consideramos que todos aquellos contribuyentes que de buena fe acuden a través de estos procedimientos justamente es para el efecto de continuar operando con su negocio, ¿no? Entonces, una de las principales problemáticas que veíamos es que la restricción, pues, ocasionaba que muchas empresas se encontraban paralizadas. Entonces, la restricción, creo yo que en ese sentido que partimos de la buena fe de los contribuyentes, fue para el efecto de poder dejar trabajar a todos aquellos contribuyentes que efectivamente están realizando operaciones, que es su interés poder regularizar o en su caso aclarar todas estas situaciones en las cuales yo me pudiera encontrar, puesto que, como bien lo comentaba mi estimado Francisco, las causales pues parten a veces de ciertas omisiones que como contribuyentes pudiéramos tener, desde no presentar declaraciones, no estar localizado dentro de algún procedimiento administrativo de ejecución. Asimismo, el caso de que mi domicilio no cumpla con los requisitos del 10. Entonces, partimos de que en algunos supuestos son atribuibles a ciertas omisiones de nosotros como contribuyentes y en los cuales, pues bueno, vamos a tener que aclarar, ¿no? Habrá otros temas en los cuales, pues ya está un poquito más de poder desvirtuar justamente y poder darle a la autoridad las herramientas, decir, yo voy al corriente con mi cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Respecto al procedimiento del 17H bis, justamente el motivo de la reforma fue añadir el plazo de los 40 días, en los cuales pues a todo contribuyente se le otorga para poder acudir a este procedimiento del 17H bis. Al día siguiente la autoridad deberá restablecer el uso del certificado. Pero aquí, ojo, es muy importante, también hemos detectado que no siempre la autoridad detecta estos casos de aclaración porque no son presentados de manera conforme a la ficha de trámite. Entonces, a través del servicio de quejas y reclamaciones, buscamos justamente la habilitación del certificado hasta en tanto se pueda, no exista una resolución de manera definitiva a la aclaración que haya presentado. Aquí es muy importante señalar que también las resoluciones establecen los supuestos de que el caso de declaración sea presentado sin pruebas, pues no se va a tener por presentada este caso de aclaración y por tanto el certificado no se va a restablecer. En ese sentido, pues como bien lo comentábamos, el presentar el caso de aclaración debe ir un poco ya más estructurado, con las pruebas que creamos que sean convincentes para poder desvirtuar y en su caso hasta de cierta forma el poder desvirtuar de una forma de fondo la cancelación que tenemos para este procedimiento. Entonces, una vez que notamos que el certificado de sello digital está restablecido, el contribuyente va a poder seguir haciendo sus operaciones hasta en tanto no se resuelva. La autoridad puede emitir un requerimiento dentro de los 5 días siguientes con la finalidad de contar con mayores elementos o en su caso realizar ciertas diligencias como son lo que es muy común es cuando los contribuyentes no se encuentran como localizados, en los cuales pues es una facultad de la autoridad poder ir a verificar los domicilios que se cumplan con los requisitos del 10 y en su caso pues bueno que se pueda encontrar o tener por localizado a todos los contribuyentes, ¿no? En ese sentido, pues el contribuyente puede solicitar la prórroga, que era bien, como bien lo comentamos, en términos de la ficha de trámite y de la resolución miscelánea fiscal, y esta prórroga se va a conceder por 5 días. Para este efecto, pues bueno, ya la autoridad va a emitir una resolución y aquí es como bien lo comentábamos, ¿no? La notificación de esta resolución al caso de aclaración, pues desde mi punto de vista sí ya es una resolución definitiva, la cual en todo caso de no convenir a nuestros intereses, sí tendría que ser afectos al análisis de un medio de impugnación.
Las mayores consecuencias de la cancelación y de la restricción, pues evidentemente es una afectación al comercio, tanto de una manera laboral y fiscal, porque evidentemente el no emitir un comprobante fiscal puede condicionar el pago de ciertos proveedores, de salario de trabajadores, incluso hasta de las propias contribuciones, ¿no? También esta cancelación y restricción puede tener hasta la pérdida de ciertos contratos por verse impedidos a emitir los comprobantes fiscales, donde van a parar ciertas operaciones que están realizando y que no pueden efectuarlo por la misma cancelación, ¿no? Y hasta en tanto, pues bueno, no podamos aclarar esta situación, pues bueno, no se va a poder restablecer el certificado de sello digital. Y para ello, pues bueno, los servicios de Prodecon, en los cuales puede apoyar a los contribuyentes, justamente es a través del área de orientación y asesoría, podemos apoyar a los contribuyentes a verificar el buzón tributario, donde vamos a obtener el oficio mediante el cual restringen o cancelan el certificado. Asimismo, a través del servicio de orientación y asesoría, apoyamos a los contribuyentes a presentar el caso de aclaración, con el cual vamos a desvirtuar o vamos a tratar de aclarar el origen de esta restricción o cancelación. Y de ahí, pues bueno, nosotros la verdad es que siempre le damos acompañamiento a través del servicio de quejas y reclamaciones con la finalidad de dar un puntual seguimiento a este procedimiento, porque al final del día es un procedimiento un poco corto. Entonces, en ese sentido, pues vamos de la mano de todos los contribuyentes para poder encontrar esta parte de poder tener por aclarar la situación de los pagadores de impuestos, ¿no? Entonces, en el área de representación legal justamente es donde vamos a estar viendo el tema de la impugnación de las respuestas a estos casos de declaraciones, donde se advierta pues alguna ilegalidad ante la respuesta y justamente ante las pruebas que se aportaron en el caso de declaración, en el cual pues nosotros consideramos que debe estar debidamente fundada y motivada, ¿no? Y ese es justamente los servicios que Prodecon va a estar brindando y los seguimientos que les podemos aportar en estos casos del certificado de sello digital. En ese sentido, me gustaría comentarles que la forma en que Prodecon acompaña a los contribuyentes de manera natural justamente es a través del servicio de quejas y reclamaciones y donde hemos obtenido muy buenos resultados. De hecho, vamos justamente corrigiendo hasta cierto punto a veces la plana de la autoridad, ya que hemos detectado que de repente este artículo ha sido ocupado de manera excesiva y justamente a través de los servicios de Prodecon y el año pasado se emitieron diversas recomendaciones por el tema de socios y accionistas que en la actualidad, pues bueno, ya lo tuvieron que reformar para que, pues bueno, no justamente tuviéramos que caer en estas sanciones, ¿no? Pues mi estimado Francisco, no sé si tengas algún comentario, mi estimado Juan. No, por mi parte, no, yo solamente, pues obviamente confirmar, ¿no? Lo que platicamos desde el inicio, que es, pues hoy la autoridad prácticamente tiene la gran fortaleza de este procedimiento para ejercer la coerción en el pago de la contribución, cuando en muchos de los casos, no es procedente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en el tema de seguir operando de las empresas hoy o tener esa necesidad de cumplir, como bien lo comentabas tú, en muchos de los casos con contratos ya establecidos y en donde el perjuicio puede ser una cantidad sumamente importante, en muchos de los casos la quiebra de estos entes económicos, pues bueno, ceden ante esas presiones de la autoridad al pago del tributo, no, en consecuencia del menospreciar el efecto económico o el resultado económico que se tienen dentro de estas entidades económicas, ¿no? Entonces, pues hoy hay que tener muchísimo cuidado, como bien lo comentaron tanto Francisco como tú, en ese tipo de procesos, de llevarlo de una manera adecuada, de tener el sustento de todas estas operaciones o utilizar también los procesos de tecnología. Hoy, como bien lo comentaba Francisco, ¿no? Existen una cantidad importante de ofertas de sistemas que nos permiten poder estar haciendo estos cruces con la información que tiene hoy la autoridad en su poder y la información que estamos declarando nosotros, el seguir a través de ustedes
presentando todas esas inconsistencias que hoy presentan los sistemas. Muchos de los temas que traemos hoy de aclaraciones de diferencias con la autoridad, ¿no? Se deben a las inconsistencias y los malos sistemas que se tienen por parte de la autoridad, ¿no? Pero los actos de fiscalización no se detienen, ¿no? Entonces, como que estamos hablando de dos áreas distintas. Por un lado, quien está proveyendo estos sistemas a la autoridad para poder estar manejando esta minería de datos, y por otro lado, el tema el tema recaudatorio, ¿no? Que no se fija en que muchos de los casos el contribuyente no puede estar cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones porque no le dejan otra alternativa más que usar los sistemas ineficientes que hoy tiene la autoridad, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es muy importante, el tener comunicación con los departamentos legales, hoy utilizar la figura de PRODECON, ¿no? Que en muchos de los casos, contribuyentes pequeños o micros, este es un servicio gratuito y bastante eficiente, ¿no? Que hoy tenemos al alcance de estos contribuyentes y que al final es eso, ¿no? El dejar pasar este tipo de actos, estos correos que comentaba Francisco, que nos llegan, seguramente nos van a poner en una predicación, ¿no? Muy complicada a la hora del siguiente paso que da la autoridad, que es la cancelación o restricción de estos sellos digitales. Sí, yo quisiera también abundar en lo que comentabas, Hans, que muchas veces la autoridad utiliza esta herramienta en lugar de sus facultades de comprobación, y esta herramienta no es en lugar de esas facultades de comprobación. Esta herramienta nada más es para prevenir y coadyuvar a que el contribuyente cumpla sus obligaciones fiscales, pero de repente se ven resoluciones donde, por ejemplo, la autoridad dice, pues como hay errores en tu declaración, te restringo el certificado de sello digital, porque es una de las causales. Pero para que la autoridad pueda determinar que hay un error en una declaración, pues si es un error de forma, evidentemente lo puede determinar. Por ejemplo, que el contribuyente declaró en el renglón de IEPS, pues cuando no tiene dada de alta la obligación de IEPS, por ejemplo, sería un error de forma. Pero un error de fondo en la declaración solamente lo puede la autoridad determinar ejercitando sus facultades de comprobación. Si no, pues no podría saber que es un error de fondo. Nos han tocado casos, por ejemplo, tuvimos un caso donde un contribuyente se le restringe su certificado porque la autoridad dice que los recargos que se están pagando no corresponden, ¿no? Y entonces era una casuística, pues donde el contribuyente tiene un saldo a cargo y unos meses después usando un saldo a favor, y el reglamento del Código Fiscal pues permite que los recargos se calculen hasta el mes en que encuentras un saldo a favor y no hasta la fecha en que el contribuyente se va a regularizar, hasta que va a pagar su saldo a cargo. Y entonces la autoridad, al no entender cómo van los recargos, pues restringe el certificado de sello digital diciendo que hay un error en la declaración, cuando no ha comprobado ni ha fundado y motivado por qué hay un error en la declaración. Tendría que haber ejercido facultades de comprobación y decir, motivar, bueno, hay un error porque los recargos se calculan así, los calculaste de esta forma y debes tanto de recargos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nos acercamos a la PRODECOM, y la PRODECOM, la verdad es que muy bien, porque incluso ya nos dirás tú, Hans, pero abren una mesa de trabajo, citan a la autoridad, la obligan a manifestarse con relación a por qué dicen que hay un error en la declaración, y entonces pues logra el contribuyente algo muy diferente a lo que lograría simplemente mandando un caso de aclaración en su buzón, donde muchas veces pues quien lo recibe es quien tomó la decisión de restringir el certificado, y entonces pues no va a tomar en cuenta las razones, menos no tan fácilmente como a través de la PRODECOM, ¿no, Hans? Es correcto, creo yo que justamente Prodecon, de hecho, fue creado con ese sentido, ¿no? En buscar crear ese plano de igualdad, romper ese muro que teníamos con las autoridades fiscales, y donde la interlocución de nosotros justamente es muchas veces de tratar de mediar, ¿no? Y justamente voy a aprovechar y me voy a adelantar un poquito, mi estimado Francisco. Hay una pregunta que veo aquí en el chat, que refiere que si el tiempo de solución de la problemática de la restricción vía PRODECON es más rápido que si lo hace el contribuyente. Creo que independientemente del tiempo, lo que bien comentas es que PRODECON justamente en ciertos casos actuamos donde le preguntamos a la autoridad, oye, respecto a este caso, a lo mejor yo sé que estás en trámite, pero dime qué hecho te está generando duda. ¿Qué otro elemento de contribuyente te puede aportar para poder desvirtuar? Situación que muchas veces en los papeles, en los casos de aclaración, no se logra dimensionar. Y también pasa en la figura de acuerdo conclusivo.
El hecho de poder sentarnos, platicar con ellos, explicarles justamente todos aquellos elementos que nos permitan poder persuadir a la autoridad y que tenga ese panorama más amplio, justamente son los que dan la efectividad al procedimiento de queja, a las mesas de trabajo, para tal efecto, ¿no? Y situaciones que hemos logrado, por ejemplo, con donatarias autorizadas, con padrones de importadores, son que de repente son rechazados ciertos trámites y a través del servicio de queja logramos conseguir qué es lo que realmente quiere la autoridad, que muchas veces a través de un papel no logramos captar tanto el sentir de la autoridad como del contribuyente. Y en ese sentido, justamente, más que el tiempo que nos podamos ahorrar, porque independientemente de eso, pues la autoridad va a tener 72 horas para rendirnos un informe, ¿no? Un informe en donde nos diga, ya sea respecto a los actos o omisiones que estemos viendo de la problemática planteada. Pero sobre todo, justamente creo que esa interacción y poner en ese plano de igualdad al contribuyente, a Prodecon y a la autoridad, pues es justamente lo más benéfico, y las mesas de trabajo para mí son lo más viable porque justamente amplía y abre el panorama hacia las problemáticas que se pueden plantear, ¿no? Y en ese sentido, mi estimado Francisco, mi estimado Juan, aprovecho y retomo dos temas. Por ejemplo, en respecto del tema de las plataformas, justamente hemos detectado que existen inconsistencias, pero es gracias a ustedes que nosotros podemos actuar con el Servicio de Administración Tributaria a través de una subprocuraduría que se llama Análisis Sistémicos. Comentarles, de hecho es como, por así decirlo, un logro de esta delegación en el cual se acercaron muchos contribuyentes que son parte de fideicomisos, en los cuales pues ellos no están obligados a presentar una declaración anual. O sea, al momento de presentar las declaraciones mensuales, ya es del ejercicio fiscal 2022, pues evidentemente no le jalaba ninguna información, ni siquiera le dejaba capturar coeficientes de utilidad, pérdidas, nada, porque pues bueno, esta plataforma está destinada a jalar toda la información de los FIs anteriores, ¿no? Entonces, derivado de que se acercaron con nosotros a través de las interacciones que tuvimos, el SAT pues ni siquiera había contemplado estos elementos o estos contribuyentes que no se encontraran obligados a presentar la declaración anual, y fue derivado de que nosotros ahí y también que los contribuyentes tuvieran esa confianza en nosotros, pues que pudimos interactuar, y pues bueno, derivado de ello, pues bueno, el Servicio de Administración Tributaria habilitó esas funciones para que pudieran cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, todas aquellas problemáticas que tengamos con la plataforma, invitarlos a que nos los compartan, porque pues de esa manera nosotros podemos también retroalimentar a las autoridades y pues habilitar y justamente buscar una retroalimentación para que podamos cumplir con las obligaciones de una manera efectiva. Por otro lado, respecto a las revisiones profundas, también indicarles que pueden contar con el servicio de observador, justamente que en estas entrevistas que se hacen a través del aplicativo Teams, podemos acompañarlos justamente porque también detectamos que las autoridades de repente no les mandaban los papeles de trabajo, les daban a conocer las inconsistencias, y había una cierta de orientación a regularizarse y más no declarar, a pesar de que el propio procedimiento lo marcaba. Entonces también pueden contar con el servicio de un observador donde pues, los acompañaremos en esta entrevista con la finalidad de que pues bueno, se le puedan dar a conocer todas las inconsistencias, que ustedes cuenten con todos los papeles de trabajo para que en su caso puedan presentar todas las aclaraciones respectivas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, licenciado Hans. Antes de avanzar, tenemos una mano levantada en el chat. No sé si ustedes, es Margarita Aranda, si gustes comentar lo que tienes que comentar, o se activó por error la mano alzada. Buenas tardes. Yo, bueno, aparte de hacer una pregunta, quisiera hacer una aportación. Sé que estamos hablando de las causales de suspensión de sellos, pero en la experiencia ya hay por lo menos 3 entidades federativas bueno, en los estados, la autoridad estatal está precisamente usando estos modelos de recaudación de los que hablaba Juan Carlos. Entonces, nada más igual ahorita estamos viendo, quienes estamos escuchando, que es una consecuencia del incumplimiento de algo, pero la realidad es que no nos debemos de esperar ese momento. La autoridad estatal ya lo está usando. Yo ya en lo personal he tenido que atender como 4 casos, dicho por la propia autoridad, están haciendo estos cruces. Entonces, pues rescatar
lo que mencionó el ponente Francisco con respecto a las diferencias entre los datos. A nosotros nos han llegado revisiones en ese sentido, que la autoridad estatal está cruzando con los datos que ya tiene el SAT y tal cual nos enseñan los sistemas, ¿no? Entonces, para tener foco ahí por el tema del impacto financiero que pudiera tener. Y un tema para concientizar de lo que mencionó Juan Carlos con el tema de modelo de riesgo para la recaudación. Si la autoridad lo está haciendo, yo creo que es momento en que concienticemos como profesionistas a los clientes con el tema de gestión de riesgos, porque esto, en este tema precisamente que hoy nos exponen, estamos tratando un tema que impacta financieramente a las empresas, que nos lleva a un tema de riesgo legal y que al final se va a traducir en un tema de riesgo reputacional por el incumplimiento que podamos tener con nuestras partes, ¿no? Entonces, esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias por tu aportación, Margarita. Y bueno, tenemos 3 preguntas en el chat. Voy a leer la primera y ustedes, ponentes, me indican quién la respondería. Y la primera es de Jorge Padilla, socio de nuestra sede en Tuxtla, que de acuerdo a su experiencia, el tiempo de solución del problema de restricción vía PRODECON es más rápido que si lo hace el contribuyente. En este caso sería para Hans. Sí, como bien lo comentaba, al final del día, a través del procedimiento de quejas, vamos a tener una respuesta por parte de la autoridad en 72 horas. No obstante ello, justamente a través de mesas de trabajo, a través de las acciones de investigación, podemos dar ese acompañamiento, pero no obstante, pues en virtud de que pues, el propio código, la resolución y la ficha de trámite nos marcan los plazos, lo que más intercedemos justamente es en ese acompañamiento, en poder darle todas las herramientas a la autoridad para que se pueda resolver de una manera definitiva y satisfactoria la problemática, ¿no? Y pues bueno, respecto de la información, pues justamente una vez que se emite el acuerdo de admisión del procedimiento de queja, pues bueno, la autoridad va a tener pues estos 3 días para poder rendirnos los informes. Perfecto, gracias, Hans. La otra es de María Concepción Rodríguez y, bueno, en el caso del CFDI de nómina, ¿es obligatorio que el trabajador vaya a tramitar su constancia de situación fiscal para verificar el RFC? Yo, si quieren, la contesto. La página del SAT tiene un aplicativo, un modulito para poder verificar el RFC de los trabajadores. No es obligatorio, por supuesto, ninguna norma jurídica dice que haya que solicitar este documento al trabajador. Lo que sí es que es muy recomendable verificar que el RFC de los CFDIs esté bien, si no, después tenemos que estar utilizando el plazo que da la autoridad para cancelar CFDIs de nóminas y reexpedirlos. Cuando no se reexpiden y quedan con el RFC mal, pues el trabajador evidentemente si pide una devolución en su declaración anual, pues va a tener problemas porque los datos que están rellenados en la declaración anual no le van a coincidir y entonces va a tener que hacer un caso de aclaración ante el SAT y seguramente si el patrón está fuera de tiempo para corregir el CFDI, pues va a ser sujeto a una sanción derivada de la emisión errónea de los CFDIs. Entonces, la recomendación es entren a la página del SAT y ahí se puede verificar el RFC de los trabajadores. Perfecto, gracias, Paco. Y la última, por el tiempo que tenemos, ¿qué tanto éxito han tenido al solicitar la suspensión sobre dicha medida? ¿Y qué argumento pudieran decir que es el más fuerte para dicho objeto? Esta pregunta es de Cristina. Si quieren, digo, yo puedo opinar sobre lo que me ha pasado. Seguramente Juan Carlos y Hans podían decir algo más. Yo he tenido los casos que he tenido de cancelación de certificado, de suspensión o de restricción de certificado de sello. Unos fueron por error en declaración, el tema de los recargos que platiqué previamente, y otros 2 fueron por inconsistencias entre los ingresos y los FDIs. En los 2 que tuve por inconsistencias se aclararon. En un caso, la autoridad estaba, digamos, tomando en cuenta CFDIs que eran improcedentes, porque en materia de deducciones, evidentemente, pues no coincidían por depreciaciones, por costo de ventas, etcétera. Lo que se hizo fue pues, una conciliación entre las deducciones de la declaración y los CFDIs, se aclaró y se reactivó el certificado de sello. El otro fue por diferencias en ingresos, eran diferencias pequeñas, era un contribuyente que vendía al público, entonces tenía miles de CFDIs, eran diferencias que lo llevaron a pagar 60, 70 mil pesos de impuesto y no las buscó, simplemente se regularizó, pagó, le salía más barato es que poner un ejército de gente a encontrar las diferencias y se le reactivó su certificado de sello. Aquí el mensaje de este último caso es, pues no esperemos a que nos restrinjan el sello, hay que hacer esas conciliaciones mensuales. Si tenemos mucho volumen de información, hay que automatizarlo.
De acuerdo, Farhan. Yo creo Perfecto. que los casos que estamos viendo ahorita son esos, ¿no? El tema de muchos CFDI que quedaron duplicados y que no se cancelaron en su tiempo, ¿no? Y que hoy la autoridad está mandando a través de estas revisiones profundas el tema de las diferencias que traen de ingresos declarados contra los CFDI emitidos, ¿no? Y algo que tenemos que tener o estar muy al pendiente hoy en este 2022 es con ese nuevo aplicativo que tenemos hoy, un nuevo portal para la presentación de declaraciones y pagos en donde no podemos modificar el tema de retenciones. Hoy recordemos que el caso en particular, por ejemplo, de nóminas, ¿no? Que nosotros tenemos muy recurrente aquí en donde tenemos 72 horas para timbrar la nómina que queda del último día del mes y se timbra en ese periodo de 72 horas, la retención te la está llevando el aplicativo hasta el siguiente mes, que es cuando tú timbras el CFDI, no en el mes anterior, que es al que corresponde la retención y quedó el pago del salario, ¿no? Entonces, vamos a tener seguramente en los próximos meses o en el próximo año muchas diferencias en cuanto a este aplicativo que nosotros tenemos de pago de los DIP contra los FDI emitidos, ¿no? Sobre todo cuando hay un brinco de mes o un brinco de ejercicio, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener pues mucha atención y que nos puede llevar a este tema que hoy estamos viendo, que es el tema tanto de lo que sería la suspensión o cancelación de los sellos digitales. Correcto. Y ya no es para concluir respecto de dos asuntos que es para hablar de unos supuestos diferentes respecto de de las restricciones en los cuales se restringe por el tema de estar como no localizado, que es muy importante, no localizado dentro del PAE. Es muy importante señalar que justamente hemos detectado también malas prácticas por parte de las autoridades donde condicionan al contribuyente al pago del crédito. Situación que es errónea, ya que el propio artículo nos dice que es el estar no localizado dentro del PAE, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros siempre hacemos a través del procedimiento de queja justamente es con esos argumentos, el caso de aclaración y decir, oye, pues velo a buscar y ejecútale nuevamente, ¿no? Para que puedas localizarlo y ello no condiciona su pago, ¿no? Entonces, en sentido contrario, también nos ha pasado que el contribuyente paga el crédito y no lo quieren quitar la restricción porque no se encuentra como localizado dentro del PAE y le decimos, bueno, ejecútalo, pero ya no lo puedo ejecutar porque ya no tiene ningún crédito. Entonces, es ahí justamente donde interviene Prodecon y en el tema de la no localización, digo, por temas de pandemia se suspendió un poco, también la autoridad no estuvo con estas verificaciones, pero a través del servicio de queja se designa un observador, se trata de buscar y conciliar con la autoridad de que se pueda acudir Prodecon, la autoridad a realizar esta verificación y que verificar que se cumpla con los requisitos del 10 y que se encuentre como localizado y pues bueno, se ha obtenido buen resultado y de manera favorable. Y ya nada más respecto, hay una última pregunta rapidísimo, dice, buenas tardes, en caso de haber solicitado una condonación de multas, ¿cuánto tiempo es el que se está tardando la autoridad? Pues realmente la verdad es que la autoridad, tanto por las multas estas masivas que salieron, las multas de las donatarias, pues sí han estado un poco tardados, dependiendo del estado, por ejemplo, aquí en el estado de Baja California Sur, aproximadamente se están tardando un mes en sacar estas resoluciones. Hemos visto en otros estados que se están llevando hasta los 3 meses para poder tramitarlas. Pero pues bueno, a través del servicio de quejas y reclamaciones podemos instar a la autoridad a que dé respuesta a estas promociones y sobre todo pues a conseguir pues, la reducción del impuesto que se esté solicitando, ¿no? Entonces ahí yo sí te invitaría a que puedas explotar los servicios de Prodecon. Perfecto, pues muchas gracias por la respuesta de estas preguntas. Por el tiempo vamos a dar por finalizado este webinar que fue muy interesante. Esperamos que haya sido realmente muy valioso para toda nuestra audiencia. Recordarles que esta sesión se grabó para después mandárselas a los correos con los que se registraron. No sé si tengan alguna palabras de cierre los ponentes o damos ya por concluida esta sesión. Yo nada más quisiera agradecerle a Hans por acompañarnos, a Juan Carlos también por su exposición tan clara y a todos los participantes por unirse a nuestra convocatoria cada vez que organizamos este tipo de webinars. A ti, Fanny, por la organización. Te robé la palabra, Juan Carlos, creo que se decía algo. Solamente eso, para agradecer al licenciado Hans su disponibilidad. El día de ayer lo invitamos a participar en este webinar y siempre está dispuesto a participar con nosotros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Lick,
muy valiosa tu aportación y la experiencia que estás viviendo desde Prodecon ante todas estas problemáticas que en donde nosotros quedamos al final de cuentas en medio, ¿no? Entre el contribuyente y la autoridad. Entonces, pues un abrazo y un agradecimiento muy especial para ti el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre va a ser un placer poder estar platicando con ustedes y justamente ustedes como asesores, como especialistas también de la materia, pues en esta retroalimentación y en compartir todas esas experiencias, pues obviamente a nosotros nos abren el panorama y justamente vamos reinventándonos justamente siempre en buscar una mejor solución y proteger siempre los derechos de los pagadores de impuestos, ¿no? Entonces, invitarlos en que en cualquier problemática, cualquier duda, aclaración, pues puedan acercarse con nosotros, ya que eso pues justamente vamos creando y impulsando pues los derechos de los pagadores de impuestos. Muchísimas gracias. Perfecto, pues gracias a todos nuevamente. Esperen información para nuestros siguientes webinars, que los daremos a conocer por medio de nuestras redes sociales y correo electrónico, también como página web. Que tengan excelente tarde todos y hasta luego. Hasta luego.